Bien, vamos a conversar sobre cáncer gástrico. ¿Cómo va el cáncer gástrico a nivel mundial? ¿No? Estamos en quinto lugar, cáncer gástrico, en comparación a cáncer de mama, pues que está en primer lugar, igual que pulmón. Son dos cánceres frecuentes en varones y mujeres, ¿no? Eh, Cáncer de estómago ocupa un quinto lugar. En cuanto a incidencia en el Perú, lo tenemos en tercer lugar. El cáncer es quizá uno de los que mayormente pasa subestimado, subvalorado, dado que generalmente las molestias que genera el cáncer gástrico son a nivel de epigastrio y ligeramente hipocondrio derecho, por lo que el tipo de dolor relacionado con los alimentos a veces genera confusión con las molestias biliares, hepáticas, digestivas y por lo tanto generalmente es confundido con las molestias biliares o hepáticas. Y tiene que ver mucho con la digestión y por lo tanto las personas confunden dichas molestias con el hígado. Esto es cultura a nivel general y también algunos de nosotros los médicos confundimos estas molestias y por lo tanto manejamos con medicamentos que tienen que ver más con la digestión, ¿no? Incluso a veces subestimando la causa, en el sentido de que lo manejamos como una gastritis, ¿no? Una gastropexia. Entonces, eso genera pues que estemos indicando antiácidos, ¿no? Bloqueadores H5, algo que tranquilice al paciente, ¿no? Pero en realidad no suponemos, no nos imaginamos que dicha molestia podría ser la etapa inicial de un cáncer gástrico. Entonces, el cáncer gástrico es por eso que lamentablemente vendría a ser pues, la causa número uno de mortalidad en nuestro país, ¿no? Porque son pacientes que vienen de larga data, automedicándose, yendo a la farmacia a pedir digestivos, antiácidos, ¿no? Médicos que le damos antiácidos, bloqueadores de H5, digestivos. Entonces, como que el paciente con cáncer gástrico pues llega en estadios avanzados. Un ratito, por favor, tengo una llamada. Hola. Sí, dígame.
Entonces, como les comunicaba, pues, cuando vemos estas estadísticas sobre cáncer gástrico, como la primera causa de mortalidad se debe a que el estómago emite molestias bastante inespecíficas en su primer momento, que podríamos confundir con molestias hepáticas o biliares o pancreáticas de repente, ¿no? Lo que llamamos nosotros dispepsia o digestivas, ¿no? Entonces, esto lleva pues que nuestros pacientes acudan demasiado tarde a la consulta y tratándose del cáncer gástrico, que es un cáncer muy agresivo, dentro de todos los cánceres que tenemos en nosotros, el cáncer gástrico sí sigue siendo muy agresivo, ¿no? En el varón, por ejemplo, está en segundo lugar después de próstata. Sabemos que el cáncer que más afecta al varón es el cáncer de próstata, ¿no? Entonces, en segundo lugar estaría el cáncer de estómago, ahí nomás pisando los talones a cáncer gástrico. Y en la mujer, cáncer de cuello uterino ocupa el segundo lugar, desplazando el cáncer gástrico al tercer lugar, es decir, en cuanto a la ubicación estadística, y eso se mantiene aún hasta la fecha, ¿no? Estamos ya con la data del 24 y se mantiene el cáncer gástrico en tercer lugar en las mujeres, ¿no? Pero también en mortalidad en las mujeres sigue siendo el primero, ¿no? Es decir, que en ambos sexos se está manteniendo el primer lugar, ¿no? Como causa de mortalidad en cáncer gástrico. Eso preocupa y preocupa, bueno, a nivel político, nacional, se están destinando recursos económicos y recursos humanos, ¿no? Para poder solucionar este problema. Y uno de ellos es el tema de cáncer en la universidad, ¿no? Por primera vez se toca el tema de oncología en pregrado para que nosotros como futuros médicos tengamos otro tipo de pensamiento en cuanto a las molestias epigástricas, ¿no? Es decir, siempre que un paciente acuda a consulta por molestias en epigastrio, llámese sensación de hambre, ardor, quemazón o pesadez en el epigastrio, siempre estamos sospechando más en cáncer que en gastritis, ¿no? Entonces, eso podría generarnos, pues, que nosotros indiquemos una endoscopía, que sería mejor que indicarle antiácidos, ¿no? Al paciente o digestivos, porque con ello la endoscopía pasaría a ser un buen tamizaje para definir el problema, pues la mayoría de las veces podría ser una gastritis, podría ser una úlcera, pero estaríamos descartando el cáncer gástrico, de esa manera poder llegar en forma temprana, oportuna, ya que este cáncer se controla en estadios tempranos. El problema de clínico que tenemos los médicos, quizá la confusión o quizá el hecho de sospechar cáncer nosotros, futuros médicos, es quizá el dato estadístico muy importante, ¿no? Fíjense que más del 80% de los tumores se van a ubicar en la zona distal y si uno ve el estómago cómo está en una orientación vertical dentro de nuestro cuerpo, pues la zona proximal sería el cardia, sería el fondo gástrico, y la zona distal sería el píloro o el antropíloro. Quiere decir de que el cáncer se ubica más en la zona distal, ¿no? Es la zona que está más estrecha del estómago. Entonces, si aparece un cáncer en esa zona, estaría disminuyendo la luz del píloro y del antropíloro, ¿no? De esa manera estaría generando el famoso síndrome pilórico, ¿no? Un síndrome que realmente lo describimos en semiología en Argentina, muy bonito, es un síndrome que cursa con una serie de signos y síntomas, ¿no? Y que estaría generando por tres causas, que sería la gastritis hipertrófica, la úlcera gástrica y el cáncer gástrico.
Entonces, frente a estos datos clínicos, ¿no? Podríamos sospechar inmediatamente el síndrome pilórico e indicar una endoscopía para poder definir cuál de las tres causas es, ¿no? En base a que estadísticamente pues el cáncer gástrico se ubica más del 80% estaría en la zona antropilórica, ¿no? En la zona distal del estómago. Por otro lado, también el hecho del mal pronóstico del cáncer gástrico, ¿no? Es decir, que lleguen estadios avanzados. Encima, el dato histológico, que es este cáncer de células en anillo de sello, que es prácticamente más del 40% de los pacientes con cáncer gástrico lo tienen. Es un tipo histológico bastante agresivo, ¿no? Con un pronóstico bastante sombrío, ¿no? Es decir, que en comparación a otros tipos de adenocarcinoma, ¿no? El de células en anillo es más agresivo. Por eso quizá el pronóstico de los pacientes con cáncer gástrico es desfavorable, ¿no? Una, porque ya en estadios muy avanzados, y dos, porque existe este tipo histológico muy agresivo en lo que es los adenocarcinomas que comprometen la luz del estómago. Datas en cuanto a la zona donde estamos son muy pocas, pero en un dato del año 2017 se tiene que el estómago, el cáncer gástrico en nuestra región también estaría por ahí, ¿no? Entre cuello uterino, entre mama y estómago, ¿no? Por ahí más o menos estaría el cáncer gástrico también. Es frecuente en nuestra zona, ¿no? Dado que tenemos algunas, datos que vienen pacientes de Amazonas, por ejemplo, que prácticamente está en rojo. Últimamente la nueva estadística arroja también que Lambayeque estaría en rojo, ¿no? Cajamarca, San Martín, y eso hace que en nuestra región tengamos bastante cáncer gástrico, ¿no? Eso es importante para tener buenos registros y de esta manera prepararnos para el futuro. ¿Qué podemos hacer en nuestra región? De pronto ya tenemos las torres endoscópicas que han llegado tanto al Hospital Regional y próximamente estarán llegando al Hospital Docente La Mercedes, donde podríamos derivar a todos los pacientes que tengan molestias gástricas, epigástricas, molestias ya sea epigástricas o hipocondrio derecho, que sospecharíamos cáncer gástrico y por lo tanto enviaríamos a los pacientes ahí para que se haga el descarte de si es una gastritis, si es una úlcera o es un cáncer gástrico. Datos también estadísticos con respecto a la zona donde estamos, que es Lambayeque, ¿no? Es importante también destacar que, tenemos algunos distritos donde el cáncer gástrico es mayor, ¿no? Como es el Puerto Eten, Oyotún, Pixi, ¿no? Acá muy cerca, Pixi, Chiclayo mismo, Carreñafe, Chongoyape. Fíjense que hay provincias y distritos que realmente tienen bastante datos de cáncer gástrico. Generalmente son zonas donde prácticamente hay mucha gente del interior, tanto de Cajamarca como de la zona de San Martín o de Amazonas, ¿no? Entonces, y también hay que considerar también algunas zonas ahí como Puerto Ete, en donde abunda las dietas con exceso de sal, que vamos a ver luego, como factor etiológico de cáncer gástrico. Entonces, básicamente en el cáncer gástrico, pues no conocemos alguna causa directa, ¿no? Causal de cáncer, como ocurre en el cáncer del cuello uterino, donde sabemos que existe un papilomavirus, sabemos que existe una vacuna, entonces trabajamos en la parte de prevención primaria muy bien, evitando de que la gente o que la gente misma se ponga en contacto con el agente carcinógeno. El caso de cáncer gástrico no tenemos, hablamos de la bacteria Helicobacter pylori, que también genera cáncer, por supuesto, ¿no? Hay que conversar bastante sobre Helicobacter pylori, pero en este caso tenemos que hablar bastante de factores de riesgo, ¿no?
Y casi la mayoría de factores de riesgo tiene que ver con los alimentos. Fíjense, todo lo que es la gastronomía, ¿no? Lo que es todo lo que está ingresando al estómago generalmente tiene muchos factores de riesgo. Por ejemplo, el alto consumo de sal, ¿no? Que a veces los pescados, las carnes saladas, ¿no? Las papitas saladas, los chifles, cosas así que es parte de nuestra cocina, de nuestras costumbres alimentarias, ¿no? También hay que considerar de que nuestros alimentos carecen a veces o no se acompañan de una ensalada, es decir, que sabemos que las verduras y las frutas tienen vitamina A y C, que son muy buenas para contrarrestar el fenómeno del cáncer, ya que se convierten en moléculas antioxidantes muy importantes para neutralizar los radicales, ¿no? de cáncer que tienen estos tipos de alimentos, ¿no? La alta ingesta de alimentos ahumados, fíjense que es parte muy importante de nuestra alimentación, desde el pollo a la brasa, las parrilladas, las cuyadas, ¿no? Todos ellos que son hechos a base de leña, se comportan como cancerígenos, ¿no? Entonces, debe ser parte de nuestra costumbre combinar un poco estas dos cosas, ¿no? Verduras con comidas ahumadas, como para poder hablar de una neutralización de estos radicales ácidos, de estos radicales cancerígenos, ¿verdad? La ingesta de aguas no potabilizadas, verduras mal lavadas, por ejemplo, que lleva acompañado de la bacteria Helicobacter pylori. Entonces es importante, jóvenes, de que tengamos el conocimiento de que la mayor cantidad de factores de riesgo vinculados con el cáncer gástrico estaría en ciertos alimentos que son parte de nuestra gastronomía y son alimentos bastante preferidos por nosotros, como es el caso del pollo a la brasa y de las parrilladas. Entonces hay que recordar que también, pues, aquí ciertas ocupaciones, aquellos que trabajan con plásticos, las minerías, ¿no? Que trabajan con ciertos minerales, el tabaco, el alcohol, ¿no? Y ahí también hablar de la bacteria Helicobacter pylori que está en los alimentos mal lavados, el agua no potabilizada, algunos virus, como es el virus de Epstein-Barr, que también está vinculado a los linfomas. También hablar de algunos factores genéticos, ¿no? Como es la anemia perniciosa, ¿no? El grupo sanguíneo tipo A, los antecedentes familiares de cáncer que haya tenido dentro de la familia, ya sea abuelos o padres, el síndrome de Lee-Fraumeni, que sabemos que es por falla del P53, ¿no? El cáncer, antecedente de cáncer de colon, por ejemplo, también, ¿no? Familiar, también predispone al cáncer gástrico. La importancia de hacer una endoscopía en forma preventiva, como tamizaje, es muy importante porque el gastroenterólogo no solamente determina el hallazgo, es decir, una gastritis, una úlcera o un cáncer, sino que también saca muestras, hace biopsias para poder determinar el Helicobacter pylori, ¿no? De esa manera sabemos que se habla de Helicobacter pylori una cruz, dos cruz, tres cruces, ¿no? Eso es muy importante porque el gastroenterólogo, en base al conocimiento de que es una bacteria, pues lo trata con antibióticos, ¿no? A lo de 3 o 4 semanas, con la finalidad de erradicar la bacteria y de esa manera también prevenir el cáncer gástrico, ¿no? Entonces es muy importante la endoscopía, si nosotros la indicamos, podríamos estar previniendo un cáncer en el futuro, ¿no? Por eso pues, no indiquemos un tratamiento así rápido, ¿no? Como antiácidos, como el y eso nos podría estar generando también problemas de crecimiento de algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces, por eso es importante, jóvenes, que nuestros futuros médicos indiquemos pues una endoscopía siempre y cuando haya una molestia abdominales, sobre todo en lesión epigástrico.
Por otro lado, también, miren, es importante la endoscopía porque puede lograr determinar algunas lesiones precancerosas, como el caso de los pólipos adenomatosos, ¿no? Los pólipos adenomatosos, el caso de una gastritis crónica atrófica, que también es una lesión precursora de cáncer gástrico, alguna displasia, metaplasia intestinal, ¿no es cierto? Todas ellas son enfermedades preneoplásicas, más o menos parecido al cáncer de cuello uterino que tiene lesiones preneoplásicas, como es el NIC1, NIC2, NIC3. Si uno hace Papa Nicolau, pues todos los años podemos determinar algún tipo de NIC, ¿no? Que es una lesión precancerosa y de esa manera evitamos el cáncer de cuello uterino. Acá también, si nosotros hacemos endoscopía, podemos encontrar algún tipo de lesión precursora o, ¿no? Que antecede al cáncer y podemos curar, ¿no? Es decir, evitar que tenga cáncer el paciente. Entonces, son varias las razones por lo cual nosotros, conociendo los factores de riesgo, nos animaríamos a indicar una endoscopía a cualquier paciente que ya tenga molestias epigástricas. Eso más o menos para que vean ustedes un resumen de los factores de riesgo y el estómago, ¿no es cierto? Si hablamos de la zona antropilórica, estaría bien claro ahí que se obstruye la parte final del embudo del estómago y eso traería una serie de molestias que constituyen el síndrome pilórico, ¿no? Si no recordamos, por favor, hay que dirigirse a Argentia para poder tener esos datos de signos y síntomas que conciernen al síndrome pilórico y podríamos estar atentos a ello, ¿no? Para estar pensando de que lo que está pasando con ese paciente no es un problema hepático, ¿no? No es un problema de páncreas, no es un problema biliar, sino es un problema de estómago. Entonces ahí importante que cosas que tenemos que recordar, ¿no? Por ejemplo, el informe que emite el gastroenterólogo concerniente al informe endoscópico, ¿no? Ellos se manifiestan de esa manera, hablando de la clasificación de Borman, que es una clasificación macroscópica, ¿no? Donde ellos hablan de Borman tipo 1, donde lo que ven es una lesión pediculada que se agarra en la pared y que ¿no? va hacia la luz del estómago. Hablan del Borman tipo 3, tipo 2, perdón, que es una úlcera. Hablan del Borman tipo 3, que es una úlcera, pero una úlcera ya más ancha, de bordes más planos, más anchos, ¿no? Y también se nota que ha infiltrado la pared, ¿no? Y el Borman tipo 4, que ya es una extensión del cáncer en la pared, ya infiltró toda la pared, y eso se conoce como linitis plástica, ¿no? Es un cáncer difuso, infiltrante, ¿no? Entonces, ya para nosotros que sabemos entender este tipo de clasificación, Borman tipo 3 y Borman tipo 4, ya prácticamente son lesiones ya cancerosas, ¿no? Ya podemos esperar el resultado y que ya va a venir un cáncer gástrico, ¿no? Entonces, en cuanto a las lesiones, digamos, perdón, a la clasificación macroscópica es la de Borman, ¿no? Luego tenemos la clasificación de Lurie, que también es conocida esta clasificación, que ya es microscópica, es un patólogo, habla del cáncer gástrico intestinal o epidémico y habla del cáncer difuso o endémico, ¿no? Dos tipos de cáncer desde el punto de vista macroscópico, donde habla que el intestinal, ¿no? El intestinal, atrás de este cáncer estaría el Helicobacter pylori, que con el transcurso del tiempo va generando metaplasia y luego displasia y cáncer, ¿no? La anaplasia. Entonces, esta bacteria estaría relacionada con lesiones precancerosas, ¿no? De tipo diferenciadas, bien diferenciadas, y ahí vemos las lesiones diferenciadas, pueden ser papilares, mucinosas tubulares, típico de la mucosa gástrica. Son de mejor pronóstico estos tumores, ¿no? Y más frecuente que afecte la parte del antro, el antro píloro o curvatura menor, ¿no? Y eso sí, estos cánceres de tipo intestinal se diseminan o dan metástasis vía hematógena. Entonces, importante este informe de Luren, cuando habla de intestinal, detrás de eso estaría pues el Helicobacter pylori, este mejor pronóstico, el encontrar un cáncer de este tipo, ¿no? Y luego habla del difuso, ¿no? Es un cáncer pues, más agresivo, de mal pronóstico, es frecuente en los jóvenes,
Ahí está este tipo histológico que dijimos que afecta más del 40%, que es el anillo de sello, ¿no? Está también el factor hereditario, donde está la mutación del gen CDR1. Están los grupos sanguíneos A, ¿no? Aquí no hay lesiones precancerosas, como poder evitarlo el cáncer avanzado, ¿no? Y se localiza más en la zona del fondo o del gástrico, donde generalmente el cáncer que se localiza en la parte superior casi no da síntomas, es decir, no hay el síndrome pilórico, por lo tanto no hay signos y síntomas precoces, ¿no? Son pacientes más que, pues, que vienen por anemia, ¿no? Toda la lesión que está en el techo gástrico, como es ulcerosa, va a generar un goteo sanguíneo que va a hacer bajar el pulso sanguíneo y por lo tanto un dato muy importante son los síntomas del síndrome anémico. Entonces, aquí hay dos síndromes, el síndrome pilórico que lo presenta el tipo intestinal y el síndrome anémico que lo presenta el cáncer del techo gástrico, del fondo gástrico, del cable, ¿no? Están muy arriba, no hay síndrome pilórico y por lo tanto hay que estar atento al síndrome anémico. Muchas veces hay personas que andan con hemoglobina de 9, de 10, pero no estudiamos la causa de esa anemia. Generalmente indicamos algún tipo de hierro, algún tipo de vitaminas, con la finalidad de que se establezca la hemoglobina, pero lo ideal sería estudiar por qué ese paciente tiene 9 o 10 de hemoglobina, es decir, por dónde está perdiendo. Y entonces analizar de repente, pedir una endoscopía o una colonoscopía que nos permita revisar por dentro si es que hay alguna pérdida sanguínea o una úlcera, ¿no? Que puede informarnos el endoscopista, un cáncer gástrico o de repente un pólipo en el colon que estaría generando una pérdida de sangre y consecuencia una anemia crónica. Este tipo de anemias que presenta el cáncer gástrico es una anemia crónica, ¿no? Entonces no se espera ahí algún tipo de descompensación cardíaca ni respiratoria, son pacientes que andan bien con 5 de hemoglobina, por ejemplo, ¿no? Andan bien ellos, no tienen ni mareo, o sea, ¿por qué? Porque es una anemia de tipo crónica, hay una adaptación, poco a poco el paciente se va adaptando y puede trabajar con esos niveles de hemoglobina. Entonces, el cáncer más frecuente del estómago es el adenocarcinoma gástrico, ¿no? Que su epitelio es glandular, por lo tanto, todos los epitelios glandulares generan cánceres, ¿no? De tipo adeno, la palabrita adeno, ¿no? Y carcinoma quiere decir el cáncer de los epitelios. Carcinoma es el nombre que se le pone a todos los cánceres de los tejidos epiteliales, en este caso, epitelio glandular. Eh, bueno, pueden venir en diferentes grados, entender que grado no es igual que estadio. Grado es la forma de células encontradas en ese momento, células que estén bien diferenciadas, es decir, que se parezcan muchísimo a las células del epitelio gástrico, o puede encontrarse de repente células poco diferenciadas o indiferenciadas, es decir, que es difícil de reconocerlas que sean de ahí, de la mucosa del estómago, ¿no? Son las más indiferenciadas. Entonces hay varios tipos de grados, grado 1, grado 2 o grado 3, que nosotros consideraríamos pues de qué trata de un cáncer. Si es indiferenciado, mucho más agresivo, ¿no? Si es uno, que es bien diferenciado, es menos agresivo. Tito, por favor, tengo una llamada existente.
Entonces, con respecto al grado, es importante, ¿me escuchan? Disculpen. Hola, 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 hola. Sí, doctor, sí se escucha. Bien, entonces en cuanto al grado histológico es lo que tenemos que diferenciar lo que es grado e estadio, ¿no? El estadio es la extensión de la enfermedad dentro del cuerpo del paciente, ¿no? Y para el estadio necesitamos las imágenes que nos permitan ver si hay metástasis en otro lugar, ¿no? Grado es la diferenciación de la célula que el patólogo nos puede brindar con respecto al hallazgo en la histología. Entonces, de los adenocarcinomas tenemos el adenocarcinoma papilar, ¿no? Un poco sabemos que la mucosa gástrica, ¿no es cierto?, tiene o se extiende formando papilas y entonces este cáncer remeda un poquito la parte de la forma del epitelio y en ese sentido tenemos ese tipo de cáncer, adenocarcinoma papilar. El tubular, ¿no? También remeda los túbulos que genera porque es un epitelio glandular. El mucinoso es por secreción, ¿no? Secreción, la mucina que produce el adenocarcinoma. Y ahí tenemos el adenocarcinoma de células en anillo de sello, que son células tumorales que tienen un contenido vacuolar, ¿no? Intracitoplasmático lleno de mucina y que le confiere ese aspecto en anillo de sello, ¿no? Esa es un poco la diferencia de esta célula encontrada en el cáncer gástrico. También tenemos el adeno escamoso, es una combinación de tejido glandular con tejido con carcinoma, ¿no? De tipo epitelial. El segundo cáncer más frecuente de estómago son los linfomas gástricos, ¿no? Son el 2 a 5% en totalidad los linfomas gástricos. Es por ello que frente a una lesión, a un Bowman tipo 3, un Bowman tipo 4, siempre hay que esperar el resultado de la patología, porque podría ser un linfoma gástrico, ¿no? Entonces, el tratamiento es totalmente distinto, el enfoque clínico es totalmente distinto, ¿no? Histológicamente, pues estos linfomas corresponden a los linfomas no Hodgkin, ¿no? No Hodgkin. El linfoma es el segundo tumor más frecuente, ¿no? Es, digamos, el que realmente le sigue al adenocarcinoma. Y bueno, es el linfoma extraganglionar, porque los linfomas siempre hablamos de ganglio, ¿no? Es decir, el linfoma es una enfermedad del ganglio. En este caso no es del ganglio, ¿no? Es de la mucosa gástrica, porque también ahí hay linfocitos B, y entonces sería un linfoma extraganglionar. También es conocido el linfoma gástrico como linfoma tipo mal, ¿no? El nombre propio que le dieron. Tipo mal es de los jóvenes, está desencadenado por el Helicobacter pylori. Miren ustedes, tal vez así que hay tratamientos gástricos de gastroenterólogos donde tratan la bacteria y el cáncer se reduce, incluso tiende a desaparecer. Pues es importante que el manejo de la endoscopía, encontrar el helicobacter, tratar el helicobacter, que puede ser uno de los generadores de este tipo de linfoma de mal, ¿no? Paciente que ya no responde al tratamiento de la helicobacter, pues pasaría ya a la parte de quimioterapia, neoadyuvancia, ¿no? Algún tipo de cirugía y completar con adyuvancia. Entonces, recuerden ustedes que este linfoma, ¿no es cierto?, puede generar molestias muy parecidas a una gastritis, ¿no? A una úlcera, es decir, la gastritis, por ejemplo, se manifiesta como un dolor en la boca del estómago, como sensación de hambre, ¿no? Es un pequeño ardor que generalmente pues no le damos importancia y bueno, le damos un poquito de comida, neutralizamos la acidez del jugo gástrico y por lo tanto vamos a sentirnos mejores, ¿no? Más tranquilos. De esa manera desaparece el ardor, pero eso no quiere decir que estamos tratando la enfermedad, ¿no? Entonces, pues es importante la endoscopía cuando la hacemos en pacientes que ya tienen muchas, digamos, muy seguido esta sensación de hambre o este ardor estomacal, ¿no? Porque de esa manera estaríamos ya diagnosticando de repente una úlcera, una gastritis, ¿no? O un cáncer. El tercer tipo de cáncer más frecuente son los GITS, ¿no? ¿Qué son los GITS? Son neoplasias neuroendocrinas bien diferenciadas, ¿no? Son tipos de cáncer un poquito más agresivos, casi no se logra ver a través de la endoscopía
y su frecuencia realmente es bastante, ¿no? En cuanto al estómago, más del 60% aproximadamente estarían ubicados en el estómago, ¿no? Y bueno, invaden, dan metástasis, más del 50% son agresivos, ¿no? Es decir, estos tipos de cánceres generalmente acompañan también de muy mal pronóstico, ¿no? Y el diagnóstico a veces no depende de la endoscopía, sino depende de una tomografía, una ecografía, una resonancia o hasta un PET scan que nos permita ver que hay este tumor que se encuentra pues debajo de la mucosa, que invade la mucosa, pero está debajo de la mucosa, por lo tanto, es difícil que la endoscopía pueda encontrarlo, ¿no? Son cosas que realmente preocupan, ¿no? Entonces estos cánceres que generalmente estarían subestimados por el endoscopista y aunque a su localización no se logran visualizar. Los GITS, ¿no? Que son los tumores neuroendocrinos. Entonces, en primer lugar estaría el adenocarcinoma, en segundo lugar estarían los linfomas y en tercer lugar estarían los tumores GITS. El cáncer gástrico es desde ya un cáncer de mal pronóstico porque se disemina diferente a los otros tipos de cáncer. Lógico, está la vía linfática, la vía hemática, ¿no? Pero en este caso también se consideran tres vías más, que es la vía celómica, ¿no? Es decir, lo que es el peritoneo, ¿no? O sea, las metástasis peritoneales, una vez que traspasa la pared, la serosa, logra ubicarse dentro del peritoneo y de esa manera generar una carcinomatosis peritoneal con consecuencia de la asitis carcinomatosa, ¿no? Después muchos pacientes pueden venir con asitis, es decir, líquido en la barriga, ¿no? Otra forma también es la forma de trasplante, ¿no? Es decir, a veces hay tumores de ovario que se conocen como tumor de Krukenberg, ¿no? Que es un tumor que básicamente es del cáncer gástrico, porque las células se trasplantan ahí en el ovario, generando este tipo de cáncer de Krukenberg, ¿no? Que es poco frecuente, pero se ve mucho más en cáncer gástrico en mujeres. Y también el cáncer gástrico por vecindad va comprometiendo tanto a su lado izquierdo al vaso, al lado posterior invade páncreas, al lado derecho invade hígado. Entonces, es un cáncer que por vecindad puede comprometer a los órganos vecinos, ¿no? Entonces, es una forma muy típica del cáncer gástrico de invadir, de comprometer toda esa zona, ¿no? Entonces, hay que estar atentos pues a las manifestaciones gástricas precoces, un buen examen físico para poder determinar algunas molestias incipientes, ¿no? La pérdida de peso, ¿no? Es decir, paciente que tiene una pérdida de peso significativa, más de 10 kilos en 6 meses, por ejemplo, ¿no? La saciedad precoz o llenura precoz, es decir, pacientes que prácticamente desayunan, almuerzan y ya no hay merienda porque ya no hay capacidad en el estómago, ¿no? Es decir, ya existe lo que es llenura precoz. Si ellos cenan, pueden llegar a vomitar. Las molestias de epigastria serían mayores. Por lo tanto, se limitan en comer, no cenan. El estómago generalmente se debe hacer en hora y media, máximo 2 horas, ¿no? Pero en ellos ocurre por el síndrome pilórico, por la estrechez que hay en el píloro, demora el pasaje de los alimentos, demora el vaciado gástrico, por lo tanto existe lo que es llenura precoz, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. Esto no es inapetencia, no es anorexia, esto es llenura precoz, es decir, el paciente tiene hambre, lo que pasa es que no quiere comer porque ya el estómago sigue lleno. Han pasado más de 3, más de 4, más de 5 horas y el estómago sigue lleno. Ese es un dato muy importante a pensar que algo está pasando en el estómago. Indiquemos una endoscopía. Toda pérdida de apetito pérdida de apetito
esa es una cosa también importante, ¿no? La inapetencia, la anorexia, hay que indagar cáncer, ¿no? La pérdida de peso también, ya lo dije, los vómitos, ¿no? Vómitos que ocurren por llenura del estómago, ¿no? Es decir, una manera de sentirse satisfechos, ¿no? Es vaciando el estómago, porque esa molestia que tiene en el estómago, que distiende el estómago, que genera pesadez en el epigastrio, pues no va a dejarlo dormir, entonces tiende al vómito, tiende a la náusea y el vómito, ¿no? Entonces el dolor que existe en epigastrio es de tipo pesadez al final, al comienzo es tipo urente, tipo quemante al oriente, ¿no? Tipo sensación de hambre, pero posteriormente se hace un dolor tipo pesadez por la distensión del estómago, ¿no? Y todo lo que es el síndrome digestivo, dispepsia, ¿no? Que son náuseas, ¿no? Y acidez, indigestión estomacal. Todos ellos son datos muy precoces que habría que considerar, pues no una gastritis, sino hay que estar pensando siempre en un cáncer gástrico. Ya las formas avanzadas, qué es lo que más recibimos nosotros en la consulta en el hospital, son los pacientes que vienen con ascitis, ¿no? La ascitis es producto de un cáncer avanzado que ha generado metástasis en el peritoneo, ¿no? Son ascitis neoplásicas, ¿no? Generalmente por cáncer gástrico. También podemos encontrar un tipo de masas en la pelvis, ¿no? A través de los exámenes rectales o vaginales, ¿no? Este, el famoso tumor de Krukenberg, ¿no? De ovario. También podemos encontrar también un dolor en el hipocondrio derecho y una visceromegalia, ¿no? En el hipocondrio derecho que puede corresponder pues, a una metástasis hepática, que es el lugar preferido para el cáncer gástrico, dar metástasis a nivel de hígado. También podemos encontrar el famoso ganglio en el triángulo de Virchow, que es arriba, por encima de la clavícula. Recuerden que hay dos áreas. La área más externa de la parte por encima de la clavícula, que es el hueco supraclavicular, y la parte interna de la clavícula, entre la inserción del haz interno, que es del músculo esternocleidomastoideo, que tiene dos inserciones, una en el manubrio y otra en la clavícula. Entre ambos haces hay otro triángulo, ¿no? También donde hay ganglios, y esos ganglios es el triángulo de Virchow, ¿no? Ahí están los nódulos de Virchow, que serían los ganglios metastásicos de cáncer gástrico. El nódulo de José María, que son nódulos que aparecen rodeando el ombligo, metastásicos, el Krukenberg, que afecta a los ovarios, y el nódulo de Irish, axila izquierda, que también es patognomónico de cáncer gástrico. Entonces, la endoscopía, jóvenes, es lo más importante, sobre todo aplicándolo en personas sanas, asintomáticas, y sobre todo en lugares endémicos, como hemos descrito, Amazonas, ¿no? La zona de, de Cajamarca, ¿no? Donde las costumbres de las carnes ahumadas hechas a base de leña, ¿no? Algunas zonas aquí en Lambayeque, Pixi, Eten, ¿no? Reñafe, Chiclayo, que tengan algún tipo de antecedentes de cáncer gástrico importante, y si tiene una edad mayor de 45 a 50 años, deberíamos indicar una endoscopía, sobre todo aquellos pacientes que tienen ya algún tipo de molestias, como es sensación de hambre o quemazón en la boca del estómago, ¿no? Como dicen los pacientes. Entonces, la endoscopía se ha convertido en uno de los estudios muy importantes, sobre todo porque el endoscopista clasifica la lesión y nos da un parámetro de qué tipo de lesión puede encontrar. También nos da el dato histológico porque hace biopsias, ¿no? Pero es importante considerar este estudio porque, sobre todo cuando hay algún tipo de factor de riesgo, ¿no? Habitual, ¿no? Que pueda tener el paciente, hay que hacerle mejor una endoscopía. Han incorporado los gastroenterólogos la ecografía endoscópica, dado que muchas de las molestias epigástricas y que son generadas por los GITS no son diagnosticables porque no son superficiales, son profundos, y entonces ellos han asociado la ecografía endoscópica para poder permitir ver la pared del estómago
de esa manera poder detectar el cáncer, los GITS que son profundos, ¿no? Ahí tenemos unas imágenes donde está el GITS debajo levantando la mucosa, y esto es quizá una de las cosas más importantes que los endoscopistas informaban como gastritis hipertrófica, ¿no? Debajo estaría el cáncer digamos, de células neuroendocrinas que son los GITS. Luego que tenemos ya el diagnóstico histopatológico, nos compete hacer el estadio de la enfermedad, es decir, ver o estimar la estimación de la enfermedad, ¿no? De esa manera, para que saber realmente qué tratamiento le podemos brindar a nuestro paciente, ¿no? Le pedimos tomografía de tórax para ver si hay metástasis pulmonares, ¿no? Típico lesiones pequeñas, blanquitas, ¿no? Que parece una TBC biliar. Bueno, también vemos los marcadores tumorales, ¿no? Sobre todo el CEA, el CA19-9. También solicitamos en el caso de asociarse a un Krukenberg, ¿no? La BHSG y la CA125, que tiene que ver con ovario. Alguna gonadotrofina también dosamos, ¿no? Y bueno, el asunto es detectar las áreas de propagación del cáncer, ¿no? Para poder detectar si hay metástasis, ¿no? También el PET-TAC, que es muy sensible, tiene un 60% para detección de lesiones y una especificidad muy alta, 100%, porque es un estudio que determina la actividad de la lesión, ¿no? La actividad. Bien, los tratamientos son, en primer lugar, quirúrgicos, ¿no? Quirúrgicos, podrían ser endoscópicos en el caso de algunas lesiones preneoplásicas. Terapias adyuvantes, hoy en día se usa la neoadyuvancia y la adyuvancia en cáncer gástrico. También alguna terapia paliativa o derivativa en el caso de los cánceres pilóricos. Se podría derivar la parte del estómago alto hacia el yeyuno para de esa manera eh, evitar la obstrucción pilórica y el paciente pueda seguir alimentándose. Por supuesto, no hay ningún tratamiento de la causa en ese momento, ¿no? Entonces, tenemos cirugías muy agresivas, ¿no? Como es la resección de todo el estómago, ¿no? Total, ¿no? En el caso de un cáncer que esté afectando la parte proximal, hacemos una gastrectomía total. Pero la mayoría de los casos es pues, en el antro píloro, más del 80%, que se benefician, por supuesto, con una gastrectomía parcial. ¿No? Es un poco por nuestra estadística, sabemos que la mayor cantidad de pacientes se benefician con la gastrectomía parcial, ¿no? El Bill-Rhodes-Doff, que es la cirugía más que se utiliza en este tipo de casos. Los estadios tumorales, estadio 0, 1 y 2, básicamente la cirugía se hace con fines curativos y ahí tenemos la gastrectomía total o parcial. El estadio 3, la resección ya es mucho más amplia, que incluye el vaso, incluye el páncreas, ¿no? Es una cirugía mucho más grande con secuelas y también no es curativa. El estadio 4 no está indicado ningún tipo de cirugía, dado que es una lesión bastante extensa, ¿no? Si hay una indicación sería paliativa, derivativa nada más, hasta ahí lo que se puede ofrecer en cuanto a lo que es cirugías en cáncer gástrico. Entonces, importante, jóvenes, en la etapa de prevención, básicamente considerar que aquí hay un agente etiológico no vinculado al cáncer, que es la bacteria, Helicobacter pylori, ¿no? Por lo tanto, hay que tratar de prevenirlo, ¿no? Tratar de prevenirlo. Por otro lado, manejar las dietas, sobre todo ricas en frutas y en verduras, que es importante para neutralizar los radicales libres que ingerimos en las comidas saladas o ahumadas. Seguimiento cercano en condiciones de precancerosas, ¿no? Y por otro lado, hacer siempre un screening endoscópico cada 5 años. Y ahí tenemos más o menos pronóstico a 5 años, donde la sobrevida del estadio 1 es 50%, la sobrevida del estadio 2 es al 29%,
el estadio 3A, el estadio 3B, una sobrevivir 13A, un 13%, y el estadio 4 puede sobrevivir solamente el 3%. Bien, eso con respecto a lo que es cáncer gástrico, ¿no? Que tenemos que saber. Vamos a conversar también sobre el cáncer de colon, una patología también bastante frecuente en nuestro medio, ¿no? Importante conocer la ubicación, cómo está ubicado el cáncer de colon en el mundo, ¿no? Tercer lugar en el varón y en segundo lugar en mujer, ¿no? Es un cáncer que básicamente tiene los mismos factores de riesgo que el cáncer de mama, es decir, obesidad, sedentarismo, ¿no? Sobrepeso, dietas ricas en grasa, alcohol, ¿no? Todos ellos tienen que ver con el cáncer de mama y el cáncer de colon también, ¿no? Y bueno, se ubica en tercer lugar en cuanto a incidencia a nivel del mundo, estaría por debajo del pulmón, quiere decir que es un cáncer bastante frecuente a nivel mundial, ¿no? Y en cuanto a lo que es en Perú, ¿no? El cáncer se ubica en cuarto lugar tanto en incidencia como en mortalidad, ¿no? Es decir, no varía mucho en cuanto a incidencia y mortalidad, siempre ocupando el cuarto lugar en ambos sexos. ¿Cómo andamos en la región? A ver, es una data del 2014, ¿no? Donde vemos que también el cáncer de colon es frecuente, ¿no? Este, está ahí nomás por debajo de piel, debajo del estómago, ¿no? Este, ¿Qué hay que, cómo nosotros los médicos podemos estar atentos? En este caso, por ejemplo, en cáncer gástrico, son esas molestias digestivas, ardor epigástrico, pesadez en el epigastrio, ¿no? Pero en el caso de colon, hay que estar atento a los sangrados por el recto, ¿no? Unos sangrados quizá microscópicos o macroscópicos, ¿no? Para estar atentos a lo que es el cáncer de colon. Fíjense ustedes que la estadística dice que el 95% de los pólipos, el 95% se va a convertir en cáncer, ¿no? O sea, prácticamente el antecesor del cáncer sería los pólipos adenomatosos, ¿no? Es importante ese dato. Y estos pólipos son asintomáticos, son lesiones pediculadas que nacen en la luz del colon, ¿no? Y son lesiones friables que con las heces sólidas podría rozar y sangrar, ¿no? Con los fenómenos de coagulación, nuevamente se controla el sangrado, entonces son personas que tienen sangraditos, ¿no? Periódicos, de vez en cuando, ¿no? Cuando tienen deposiciones duras, hay sangrado. Y también son personas que sangran microscópicamente y que se puede analizar con la prueba de guayaco o la prueba de tébeno, ¿no? O sea, que determina, y es lo que estamos haciendo a nivel de centro de salud primario, ¿no? De nivel 1, se está haciendo el tébeno a las personas mayores de 40 a 55 años, perdón, 45 a 50 años, con la finalidad de detectar sangre oculta para poder iniciar los tratamientos de diagnóstico, ¿no? Y tratamientos curativos, ¿no? Entonces, el 95% del cáncer tiene una lesión precursora que se llama pólipo adenomatoso. Más del 95% de los cánceres colorectales son adenocarcinomas, ¿no? Seguimos con el mismo cáncer del estómago. El epitelio glandular, por lo tanto, es más frecuente el adenocarcinoma. Hay un 5% de lesiones también que son cáncer con el carcinoide, los linfomas, los sarcomas, etcétera, etcétera. Son tumores también de colon, pero que son poco frecuentes. En cuanto a la parte molecular, en colon se ha avanzado bastante, tenemos varias moléculas ya encontradas y por lo tanto también tenemos ya algún tipo de quimioterapia dirigida a tales moléculas. Eso es bueno, el adelante de la ciencia hace que nosotros vayamos buscando los marcadores moleculares, ¿no? Para de esa manera poder ofrecerle al paciente algún tipo de medicamento biológico o inmunológico que le genere mayores respuestas en cuanto al tratamiento
cuando lo comparamos con medicación genérica, ¿no? O clásica. Entonces ahí tenemos algunos tipos de marcadores, ¿no? Sobre todo los genes Carras, ¿no? BRAF, ¿no? Que son más conocidos, el gen TP53, inestabilidad microsomal, que son los que más frecuentemente se buscan en los pacientes para poder instalar un tratamiento. ¿Qué factores de riesgo en este caso son importantes a considerar? Mire, también están los factores ambientales, ¿no? Ambientales, lo mismo que ocurre en el cáncer de mama, ¿no? Como le dije, obesidad, sobrepeso, dietas ricas en grasa, alcohol y tabaco, ¿no? También la edad a partir de los 40, el pico máximo es 75, por eso es que debemos considerar chequeo, ¿no? A partir de los 40 años. Algunas enfermedades que se asocian a adenocarcinoma de colon ya es la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, ¿no? Es decir, que habrían algún tipo de lesiones inflamatorias que se asociarían a este tipo de cáncer, ¿no? En cuanto a lo personal, pues es importante si hay un no tratamiento de cáncer de colorectal, ¿no? Cáncer colorectal, disculpen. Adenomas colorectales, cáncer de mama, miren como antecedente, historia familiar, ¿no? Poliposis familiar y síndrome de Lynch. Todos ellos son considerados factores de riesgo en lo que es cáncer de colon. Entonces ahí los tenemos y esos son los factores de riesgo que podemos modificar, como son el sobrepeso y la obesidad, la inactividad física, ciertos tipos de alimentos que no tenemos que ingerir, tabaco y ron, consumo de alcohol. Y los factores que no podemos modificar, como es el envejecimiento, los antecedentes de colon, de cáncer de colon y recto, antecedentes personales de enfermedades inflamatorias como la colitis ulcerosa, antecedentes de cáncer de colorectal o pólipos adenomatosos, tener un síndrome hereditario de cáncer, poliposis adenomatosa familiar, antecedentes étnicos y reales, ¿no? Y raciales, perdón, y la diabetes tipo 2. Entonces, no todos los pólipos generan cáncer, ¿no? Por ejemplo, tenemos los pólipos hiperplásicos, los pólipos inflamatorios, los amartomatosos, ellos no se van a convertir en cáncer, ¿no? Los que sí se van a convertir en cáncer, tal vez en forma temprana, son los adenomas de tipo adenomatoso, ¿no? Es decir, ahí está el adenoma que generalmente se presenta con diarreas crónicas secretoras, ¿no? Como es el pólipo velloso, ¿no? Es un pólipo de crecimiento más rápido, agresivo. También tenemos los pólipos, los adenomas, que son típicos en las personas que tienen pólipos, que tienen herencia en cuanto a la poliposis. Es frecuente que estos pacientes se los chequee todos los años con la idea de prevenir el cáncer de colon. Entonces son lesiones premalignas, ¿no? Las que acabo de nombrar, y también las benignas o inflamatorias. Bueno, los adenomas ya sabemos que hay varios tipos citológicos, el tubular, el túbulo velloso y el velloso, ¿no? Casi la mayoría de pólipos, ¿no? Son asintomáticos, de repente hemorragias, ¿no? Tanto microscópicas o macroscópicas, diarreas acuosas también es importante considerar, pero básicamente en este tema de tumores, la mayoría son asintomáticos, ¿no? Cuanto al diagnóstico, pues lo hace la colonoscopía, ¿no? Lo visualiza el pólipo, hace su polipectomía, es decir, extraer el pólipo, que sería lo mejor, y llevarlo al patólogo para que nos diga si tenemos cambios cancerosos o no. Bueno, hablar de pólipos hay bastantes, el hiperplásico, el inflamatorio, ¿no es cierto? Es importante considerar ese pólipo, pero no tienen una dirección hacia el cáncer. Los pólipos amartomatosos menos, en otras zonas será, y los pólipos mixtos. Entonces es importante considerar que los pólipos tienen una base genética, que es la mutación del cromosoma 5, ¿no?
todas las poliposis familiares, el síndrome de Gardner, que también tiene este tipo de lesiones, el síndrome de Turcot, el síndrome de Moore-Torres, la poliposis familiar, el síndrome de Codwin, síndrome de Lynch, que también tiene pólipos, síndrome de Peutz-Jeghers, ¿no? Que también tiene pólipos. Y ahí está la clasificación en cuanto a las imágenes que vemos de los pólipos, el pólipo tubular, que es prácticamente el 85% de los pacientes lo tienen, que tienen pólipos, y tenemos el tubular, que es más frecuente, el velloso, el tubulo velloso es menos frecuente y el velloso es más escaso, ¿no? Felizmente. Entonces, la otra cosa importante, el cáncer de colon va a dar manifestaciones de acuerdo a dónde se va a localizar, ¿no? Por ejemplo, tenemos que la mayoría de cáncer de colon se localiza pues en la parte distal del colon y eso quizás sea el motivo de consulta por cirugía de los pacientes, dado que son pacientes que presentan la obstrucción de la luz, ¿no? Y con el concerniente problema de obstrucción de todo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo se ubican los cánceres de colon más en la zona distal, 23 en recto, 10 en unión recto-simoidea, 25 es el sigma, es decir, gran cantidad de tumores se ubican en la zona del colon distal. En cuanto a la visión clínica, pues los tumores del lado del colon derecho, que generalmente no van a dar síntomas obstructivos, pero sí va a haber problemas en cuanto a algunas deposiciones, ¿no? Pero la mayoría tiene que ver más con la masa palpable, ¿no? Masa palpable, dolor al vago y la anemia, que es importante en estos tumores del lado derecho, anemia. Y en los tumores del lado izquierdo o colon izquierdo, la obstrucción intestinal, ¿no? Es el hilio obstructivo. Son pacientes que de emergencia pasan a sala de operaciones para ser intervenidas, ¿no? Quirúrgicamente hacer su colostomía, hacer alguna derivación interna, pero es importante el manejo multidisciplinario en este caso, ¿no? Entonces, la parte clínica de los pólipos, pues hay que pensar en las hemorragias, ¿no? Que vienen del recto, ¿no? Y la obstrucción también que genera el colon izquierdo, ¿no? Síntomas asociados al cáncer de colon, pues la anorexia, ¿no? Son pacientes que no comen, pierden peso, que es la astenia, ¿no? La anemia, que es la parte ya más generalizada, la pérdida de peso, la fiebrecita, que acompaña siempre el tipo de cáncer digestivos. Entonces, hay que estar atentos, jóvenes, a las personas mayores de 50 años, 45 en tu país, que podríamos enviar por ahora al descarte, ¿no? Ahí tenemos algunas clínicas, ¿no? Ese es ver la sangre en las heces, algunos datos de anemia, como la palidez, falta de aire, cansancio, mareos, palpitaciones, cambios en el ritmo de posiciones, hacer heces asintadas, tenesmo, es decir, se han incluido algunos datos para el diagnóstico del cáncer de colon. Antecedentes médicos, antecedentes físicos, físico del paciente, todo eso aporta al diagnóstico de la enfermedad, ¿no? Algunos análisis de sangre, que incluyen los marcadores tumorales tan importantes, el CEA y el CA19-9, ¿no? Entonces la colonoscopía se torna pues el único método de tamizaje, aparte del TB, ¿no? Que hacemos para descartar el cáncer de colon, ¿no? Entonces la endoscopía ha avanzado bastante porque permite explorar el colon, ¿no? Desde ahí para llegar hasta el hilo terminal incluso, ¿no? Entonces, ya es importante hacer la colonoscopia para poder cada 5 años para hacer y buscar algún tipo de pólipos y con esa manera, de esa manera prevenir el cáncer de gástrico, ¿no? Cáncer de colon, perdón. Entonces, la colonoscopia es importante porque saca muestras, ¿no? Confirma el diagnóstico, también hace biopsias, ¿no? Extrae el pólipo, es una polipectomía, liga el pólipo
y ese pólipo nosotros procedemos a ubicar sus marcadores tumorales como el KRAS, NRAS, y en el MSI descartar el síndrome de Lynch. Entonces, es importante para el colon y recto las imágenes, ¿no? Desde una ecografía hasta un PET scan. El grado histológico y el grado de estadio que tiene este paciente, el TNM, y saber un poco de pronósticos, ¿no? Vemos que a 5 años el estadio 1 sobrevive el 90%, el estadio 2 sobrevive el 75% y el 3 un 40% y el 4 pues es raro a 5 años que exista, que viva todavía, ¿no? Bueno, esta es la presencia de ganglios, ¿no? Para conocimiento sobre los niveles de afectación ganglionar, ¿no? El N2 que tiene que ver con cuadro o masas linfáticas ganglionares. Tenemos el N2A, cuadro a 6 ganglios limitados adyacentes, y N2B, ¿no? Digamos, hay más de 7 ganglios. La metástasis, ¿no? Las vías, cómo se disemina este cáncer de colon, va hacia el hígado primero, luego hacia la cavidad peritoneal y luego al pulmón. Entonces también hay grados histológicos, ¿no? Desde el G1 hasta el G4, para poder ver qué grado histológico tiene nuestro paciente con cáncer, ¿no? Si es G1 o G2 de bajo riesgo, y es G3 y G4 es de alto riesgo. Entonces el tratamiento es la hemicolectomía desde ubicación para evitar ¿no? Que se lleve a cabo una cirugía mucho más extensa. El tratamiento del cáncer de colon, ¿no? Estadio 1 es cirugía, no requiere quimioterapia. El estadio 2 también es cirugía, con seguimiento, o podemos agregar quimioterapia también, ¿no? El estadio 3 también es una quimioterapia en neoadyuvancia, ¿no? O una quimioterapia que genere pues, mayor sobrevida. La radioterapia, combinando con quimioterapia, reduce las recurrencias locales y metastáticas, que es un buen dato, ¿no? Bueno, estos son tipos de quimioterapia. La sobrevida 5 años, entonces, para la fase temprana y localizada, el 91% a los 5 años, ¿no? Si hay diseminación linfática, ya la baja 70%. Si hay metástasis a distancia, pues el 11%. En recto es casi la misma figura, ¿no? Ahí ya los síntomas son más bajos, ¿no? El perineo, por lo tanto hay rectorragia, hay pujos, tenesmo, dolor evacuatorio también, dispareunia en la mujer, ¿no? Y síntomas prostáticos en el hombre. Entonces, es importante que el colon también, el colon recto, ubique la zona perineal. La rectoscopía es el estudio más importante del recto para ver qué hay, qué lesiones hay, ¿no? La tomografía para los estudios, a ver si está comprometido el hígado, el pulmón. Hay resonancia magnética, ¿no? Importante para ver algún tipo de actividad del cáncer. Y bueno, el estadiaje, importante, el cirujano colabora con el estadiaje, por eso hacemos una cirugía para ver si realmente afectó el vaso o los órganos vecinos, ¿no? Muy bien, eso es lo que les traía esta tarde para el cáncer gástrico, cáncer de colon, de estómago, después de colon, dos entidades que aún siguen siendo frecuentes, se mantienen en la misma posición. Y bueno, como le dije, el Estado por su lado, colocando herramientas como el TEBENO, ¿no? Importante, y nosotros futuros médicos aplicando tamizajes a todos los pacientes, ya sea aquellos que se invitan a que vengan o a los pacientes que acuden al hospital para darles algún tipo de prevención, tamizaje de cáncer. Bien, amigos, eso ha sido todo. Si no hay preguntas que hacer, me despido entonces. Hasta otra oportunidad donde podamos vernos, ¿verdad? Sí, doctor, muchas gracias.
Gracias, doctor. Hasta luego.